Cada mañana, tus niveles de cortisol aumentan hasta un 75% en los primeros 30 minutos después de que te despiertas. Y la mayoría de los consejos de salud te dicen que esto es malo, que necesitas bajarlo de inmediato con ejercicios de respiración y suplementos. Pero ese aumento también es parte de cómo tu cuerpo moviliza naturalmente la grasa como combustible. La pregunta no es cómo suprimirlo, es cómo dejar de ir en contra de él. Hoy vamos a hablar de lo que realmente está pasando hormonalmente en esa primera hora después de despertar. ¿Por qué la combinación de insulina baja, cortisol en aumento y hormona de crecimiento elevada crea una ventana especialmente favorable? Y la sencilla secuencia matutina, el movimiento ligero y el momento adecuado que permiten que este proceso haga lo que está diseñado para hacer. En este video voy a explicar el protocolo exacto de hidratación y movimiento que convierte un pico hormonal temporal en un ataque dirigido contra las células de grasa visceral hoy. Hablemos de esta respuesta matutina mal entendida. Se llama tu respuesta del cortisol al despertar. Es un fenómeno bien documentado. Sabemos que el cortisol aumenta entre un 38 y un 75% o un promedio del 50% en los primeros 30 a 45 minutos después de despertar en aproximadamente el 77% de las personas sanas. Esto es lo que nos da el estado de alerta, ¿verdad? O sea, esto es lo que nos despierta. Deberías tener una buena respuesta del cortisol al despertar. Si no la tienes, en realidad vas a estar cansado entre 30 minutos y una hora después de que te despiertes. De hecho, las personas que no tienen una buena respuesta del cortisol al despertar a menudo tienen fatiga durante todo el día. Ahora, esto está determinado en gran parte por la genética en cuanto a la cantidad de cortisol que se libera. Sabemos que un patrón estable para cualquier individuo está vinculado a la actividad del hipocampo, preparando el eje hipotalámico hipofisario adrenal para el día que viene. Así que no es algo malo en sí mismo. De hecho, yo lo considero algo muy bueno. Es un proceso circadiano normal. Está presente en casi todas las personas que han existido desde que los humanos se despiertan por la mañana. Ahora, lo que los gurús de los matices suelen pasar por alto es que la respuesta de cortisol al despertar no es simplemente buena o mala, es una herramienta. Lo que importa es el entorno en el que ocurre. ¿Estás en ayunas o ya comiste? ¿Estás en movimiento o sedentario? ¿Descansaste bien o te falta sueño? El matiz que este video no va a exagerar es que la investigación también muestra que las personas con mayor reactividad del eje HHA, lo que significa una respuesta de cortisol al despertar más fuerte, tienden a tener más grasa abdominal en promedio. Así que las personas que tienen una respuesta de cortisol muy alta en la mañana tienden a tener más grasa abdominal en promedio. Aprovechar esto no es un interruptor secreto que garantice la pérdida de grasa, pero sí es una parte de un panorama hormonal más amplio. Y es una herramienta que, si la aprovechamos correctamente, realmente puede ayudarnos a quemar más grasa visceral, el tipo de grasa que es peligrosa, que rodea nuestros órganos y promueve la inflamación en nuestro cuerpo. Así que el objetivo aquí es entender lo que ya está sucediendo en tu cuerpo cada mañana y dejar de ir en contra de ello. Así que hablemos del mecanismo biológico de la quema de grasa. Un estudio controlado en humanos encontró que suprimir el aumento natural de cortisol en la mañana redujo significativamente la liberación de ácidos grasos libres y glicerol del tejido adiposo, del tejido graso. El cortisol sí juega un papel real en la lipólisis matutina o descomposición de grasa a través de la lipasa sensible a hormonas. ¿Por qué importa el estado de ayuno en la mañana? La insulina está naturalmente en su punto más bajo después de un ayuno nocturno. El trabajo principal de la insulina es almacenar energía y lo hace básicamente deteniendo la quema de grasa. Así que la insulina baja elimina la señal que frena la liberación de grasa. Ahora, la hormona de crecimiento también se eleva de forma natural en el estado de ayuno, y la hormona de crecimiento tiene efectos anticatabólicos. Así que actúa con efectos anticatabólicos o efectos protectores sobre tus músculos y tu tejido óseo. El cortisol también aumenta en la mañana al mismo tiempo. El cortisol proporciona una señal lipolítica o de quema de grasa para movilizar los ácidos grasos. Ahora, si el cortisol aumenta sin la hormona de crecimiento y en un estado de insulina alta, entonces obtenemos la degradación del tejido magro, la degradación del músculo y el hueso. Pero si el cortisol está aumentando, la insulina está baja y la hormona de crecimiento está alta, la hormona de crecimiento protegerá tu tejido magro, protegerá tu tejido muscular. Mientras tanto, el cortisol activará la quema de grasa, así que obtienes esta gran combinación. Insulina baja más hormona de crecimiento elevada, más cortisol en aumento. Eso describe un entorno hormonal que es realmente favorable para la movilización de grasa, donde los efectos catabólicos del cortisol sobre el tejido magro son al menos parcialmente amortiguados por la hormona de crecimiento. Así que vas a mantener tu tejido muscular magro, pero vas a quemar grasa. Esta ventana es única porque es el único momento del día en que estas tres condiciones se superponen de manera natural. Más tarde en el día,
Comer eleva la insulina y apaga esta combinación en particular. Ahora, un punto importante aquí es que la movilización de ácidos grasos, esa lipólisis, es el primer paso. Esos ácidos grasos todavía necesitan ser usados u oxidados para que esto se traduzca en una verdadera pérdida de grasa. Ahí es donde entra el movimiento. Así que hablemos de la ventana de optimización matutina. Tienes que exponerte a la luz. La luz solar de la mañana dentro de los primeros 30 a 60 minutos después de despertar, eso ancla el reloj circadiano y apoya el ritmo natural del cortisol en lugar de alterarlo. La exposición a la luz durante esta ventana apoya la respuesta de cortisol al despertar funcionando como debe, lo cual es parte de trabajar con el ritmo existente en lugar de ir en su contra. Además, tienes que entender el momento adecuado para la cafeína. Las investigaciones muestran que la cafeína consumida durante la ventana de la respuesta de cortisol al despertar se suma a la respuesta natural del cortisol en lugar de simplemente atenuarla. Esencialmente, añade un estímulo adicional sobre un sistema que ya está activado. Para algunas personas, esto significa nerviosismo, ansiedad, o un aumento más marcado de la presión arterial en la primera hora. Una conclusión práctica de esto es que esperar de 60 a 90 minutos para tomar cafeína por la mañana permite que la respuesta natural de cortisol al despertar haga su trabajo primero. Luego, la cafeína proporciona un segundo impulso separado más tarde en lugar de que ambos ocurran al mismo tiempo. Así que en realidad vas a obtener el mayor beneficio de la cafeína si esperas entre 60 y 90 minutos después de despertarte. Ahora, esto no se trata de que la cafeína arruine la quema de grasa. Se trata de no combinar dos estímulos innecesariamente. Hablemos sobre la regulación de la temperatura. Sabemos que la exposición al frío, tomar una ducha fría o salir brevemente al aire frío, desencadena la norepinefrina, que es otra hormona del estrés. La norepinefrina estimula de manera independiente la quema de grasa o lipólisis a través de una vía separada del cortisol. Esto puede complementar el entorno hormonal matutino existente, es una señal lipolítica adicional que se suma a lo que ya ocurre de manera natural. Y no tiene que ser algo extremo. Incluso una exposición breve y leve al frío desencadena esta respuesta. Ahora hablemos de la ventana de movimiento en ayunas. Y esto es importante. El movimiento de baja intensidad es lo adecuado para esta ventana. Sabemos que el movimiento de baja intensidad y estado estable, como caminar o andar en bicicleta ligera, utiliza los ácidos grasos movilizados como combustible, sin añadir una señal de estrés adicional importante encima del aumento de cortisol existente. Este es el paso de oxidación, tomar los ácidos grasos que la lipólisis ha liberado y realmente quemarlos en lugar de dejarlos recircular y potencialmente volver a almacenarse. Ahora, el entrenamiento de alta intensidad en ayunas durante un periodo en el que el cortisol ya está elevado por la respuesta de cortisol al despertar, añade otro estímulo significativo que eleva el cortisol sobre un sistema que ya está activo. Puede que no sea lo mejor para la mayoría de las personas. Sabemos que el cortisol tiene efectos catabólicos sobre la proteína muscular, mientras que la hormona de crecimiento proporciona cierta protección. Sumar un entrenamiento intenso a una ventana en la que el cortisol ya está elevado es razonable ser cauteloso, especialmente para quienes ya están bajo un estrés significativo en su vida. Ahora, esto no significa que nunca debas entrenar en ayunas. Significa que debes ajustar la intensidad a lo que el entorno hormonal puede soportar razonablemente. Así que hablemos de un marco sencillo. Durante los primeros 60 minutos después de despertar, exponte a la luz, hidrátate, haz movimientos de baja intensidad, camina, haz estiramientos ligeros o un paseo en bicicleta suave. Asegúrate de usar una buena bebida electrolítica sin azúcar o simplemente un poco de sal sin refinar como Redmond's Real Salt. Toma una pizca en tu lengua o una pizca en tu dedo. Ponla en tu lengua y luego bebe agua. Esa sal ayudará a equilibrar los niveles de cortisol. Deja la cafeína para después de este periodo, así que después de la ventana de 60 a 90 minutos, entonces ya puedes tomar cafeína. Durante los primeros 60 minutos puedes tomar tés de hierbas u otra bebida caliente como agua tibia con limón. El calor en realidad activará tu nervio vago, lo cual te ayudará a calmarte y también mejorará la motilidad intestinal. Así que puedes tener buenas evacuaciones y realmente eliminar todas las toxinas que consumiste el día anterior. Retrasa el entrenamiento intenso hasta más tarde, al menos 1 o 2 horas después de que te despiertes. O obviamente podrías hacerlo más tarde en el día. Mantén la primera hora enfocada en trabajar con el ritmo hormonal existente, en lugar de agregarle más estímulos. Ahora hablemos de cómo romper el ayuno sin revertir el proceso. Aquí tienes la composición de tu desayuno. Sabemos que un desayuno alto en carbohidratos eleva la insulina de manera brusca. Y la insulina, de nuevo, es la señal de alto para la oxidación de grasa. No nos permite quemar grasa. Así que un gran pico de insulina en la mañana va a detener el proceso que se ha estado construyendo durante toda la noche y hasta ese momento.
En cambio, la proteína y la grasa saludable deberían ser la base de la primera comida. Eso modera la respuesta de insulina, permite que la oxidación de grasa continúe por más tiempo en la mañana o cuando decidas romper tu ayuno. Si estás haciendo ayuno intermitente y digamos que rompes tu ayuno a las 12, 1 o 2 de la tarde, comer proteína y grasa, primero te permite romper ese ayuno, pero mantener tu azúcar en sangre y tu insulina realmente estables. Ahora, los carbohidratos no están prohibidos. Simplemente no son el primer ni el único macronutriente en tu primera comida. Asegúrate de comer de 30 a 50 gramos de proteína de alta calidad en esa comida. Y eso es realmente lo que queremos hacer en cada comida. Tener de 30 a 50 gramos o más de proteína. También puedes comer frutas y verduras coloridas, pero come la fruta o el almidón, como si vas a comer camote o pan de masa madre o algo así. Cómelo al final de la comida. Cualquier cosa con muchos carbohidratos, fruta, almidón, cómelo al final de la comida. Siempre proteína, grasa y fibra primero. Así que esa es tu regla. Siempre come tu proteína, tu grasa y tu fibra primero. Ahora, cuando comas tu primera comida, algunos se sienten mejor comiendo temprano en el día, mientras que otros se sienten mejor comiendo más tarde y rompiendo su ayuno a la mitad del día. Puedes experimentar y ver qué sientes que funciona mejor para ti o simplemente cambiarlo según tu horario y ver cómo te va con eso. Ahora, hablemos de cómo apoyar la recuperación suprarrenal. Sabemos que la respuesta del cortisol al despertar representa una verdadera producción suprarrenal todos los días. Así que aportar los nutrientes que intervienen en ese proceso es importante para la sostenibilidad. Mi nutriente número 1 para las suprarrenales es el magnesio. Eso apoya el eje HPA. Ayuda a regular la señal natural de la hormona liberadora de cortisol que impulsa la producción de cortisol. La vitamina C se utiliza en grandes cantidades por las glándulas suprarrenales durante la producción de cortisol. Y las vitaminas B son cofactores en la síntesis de hormonas suprarrenales. Y luego, sodio y potasio de calidad son fundamentales. Eso apoya la señalización celular involucrada en la respuesta al estrés. En particular, eso es importante si haces algo de movimiento por la mañana en ayunas. Quieres asegurarte de consumir sodio y potasio, así que recomiendo tomar un buen multivitamínico con vitaminas B metiladas, vitamina C y magnesio. Puedes obtener todo eso en un multivitamínico de muy buena calidad. Y un buen polvo de electrolitos también puede ser muy útil. Me gusta Relight de Redmond. De nuevo, eso también es muy útil para muchos. Y muchas personas se benefician de niveles más altos de magnesio, tomando como 200 a 400 gramos extra de glicinato de magnesio y o magnesio L-treonato. Yo tomo una combinación de esos. Eso puede ayudar a calmar el cerebro y mejorar el equilibrio del cortisol. Así que personalmente yo uso Core Nutrients como multivitamínico. Es muy bueno, tiene una gran dosis de vitaminas B metiladas y las mejores formas de vitaminas y minerales quelados, y utiliza carbonos bioactivos, ácidos fúlbicos y húmicos para ayudar a llevar los nutrientes a las células. También uso Relight de Redmond, que es una excelente fórmula de electrolitos sin azúcar y tiene las formas más absorbibles de electrolitos, hecha con Redmond's Real Salt. Así que tiene estos minerales traza porque es una sal sin refinar de Utah. Voy a dejar enlaces para esos productos en la descripción para que los puedas revisar. Ahora, hablemos de la estrategia a largo plazo con esto. Es muy importante recordar que la reducción a largo plazo de la grasa visceral proviene de la consistencia de este ritmo hormonal. Misma hora de despertar, misma exposición a la luz de la mañana, el mismo patrón general repetido todos los días. Esto no es un sustituto del equilibrio calórico general, la calidad del sueño o el manejo del estrés crónico. Es una forma de estructurar la mañana para que la fisiología existente no trabaje en contra de sí misma. Puedes usar esa respuesta de cortisol al despertar para ayudarte a quemar más de esa peligrosa grasa visceral, más grasa en general, y también para darte la claridad mental y el estado de alerta necesarios para poder rendir a un alto nivel. Entonces, el objetivo aquí no es fabricar más cortisol ni forzar nada, sino dejar de interrumpir un proceso que ya ocurre cada mañana y puedes aprovecharlo a tu favor si le das los estímulos correctos. Luz, movimiento, el momento adecuado, y de esa manera lo haces útil en lugar de neutral. Ahora déjame responder tus preguntas. Primera pregunta, ¿los niveles altos de cortisol en la mañana causan niveles más altos de azúcar en la sangre por la mañana? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí. El cortisol es un glucocorticoide. Así que su función es descomponer el glucógeno del hígado y los músculos y convertirlo en glucosa en la sangre. Así que va a aumentar tu nivel de azúcar en la sangre. Las personas con una mayor respuesta de cortisol al despertar tienen un nivel de azúcar en la sangre más alto por la mañana. También llamamos a esto el fenómeno del amanecer, donde al amanecer tu nivel de azúcar en la sangre es más alto que durante el resto del día. Este nivel más alto de azúcar en la sangre no es patológico. Y mientras baje más tarde en el día y tus niveles de insulina en ayunas estén entre 1 y 6, sigue siendo metabólicamente saludable. Entonces, digamos que tienes un nivel de insulina en ayunas de 3, lo cual es realmente saludable, pero tu nivel de azúcar en la sangre en la mañana es de 110, 105. Bien,
Eso es una señal de que tienes una respuesta elevada de cortisol al despertar. No es necesariamente una señal de que seas prediabético. En realidad, tienes buena sensibilidad a la insulina, solo estás movilizando más glucosa en la sangre. Estás descomponiendo más glucógeno porque el cortisol está elevado. Dicho esto, también puede ser una señal de otros problemas, como apnea del sueño o mala calidad del sueño. Así que eso también debe ser atendido. Cada vez que veo a alguien con niveles muy altos de azúcar en la sangre por la mañana, a pesar de seguir muchas de mis recomendaciones, siempre quiero descartar apnea del sueño o problemas respiratorios relacionados con el sueño. Eso es importante. Siguiente pregunta. Mucha gente dice que hay que comer 30 gramos de proteína en la primera hora para bajar el cortisol. ¿Tienes que hacer esto o puedes ayunar en la mañana? Y esa es una muy buena pregunta. También escucho eso todo el tiempo. Y realmente va a depender mucho de qué tan bien dormiste y de cuánta proteína consumes normalmente. He descubierto que mientras consumas entre 100 y 200 gramos de proteína al día y te hidrates bien en la mañana, puedes ayunar en la mañana sin problema y mantener niveles de cortisol estables. Así que no tienes que tener una comida grande y pesada de proteína en la mañana, siempre y cuando estés comiendo suficiente proteína durante tu ventana de alimentación más tarde en el día. Y luego, en la mañana, te hidratas bien y te aseguras de consumir electrolitos también. Ahora, algunos de los principales factores que provocan desequilibrios de cortisol son la mala calidad del sueño, el alto estrés y la desregulación del azúcar en la sangre por consumir demasiados alimentos procesados y dietas bajas en proteína. Además, la deshidratación y el bajo consumo de sal son factores importantes. Así que, si corriges estas cosas, puedes ayunar en la mañana y comer tus alimentos más tarde en el día. Hay cientos de miles, si no es que millones de personas, que están haciendo este tipo de ayuno matutino y se sienten muy bien haciéndolo en este momento. Estas personas están obteniendo excelentes resultados. Dicho esto, algunas personas simplemente se sienten mejor comiendo más temprano en el día, y estoy totalmente de acuerdo con eso si te funciona bien. También puede ser muy ventajoso para las personas que tal vez no durmieron bien o están pasando por un periodo de mucho estrés consumir una comida alta en proteína temprano en el día para estabilizar el azúcar en la sangre desde el principio. Entonces, última pregunta. ¿Qué pasa si el único momento que tengo para hacer ejercicio es en la mañana antes del trabajo? Si tengo el cortisol alto, ¿debería simplemente saltármelo o hacerlo de todos modos? Y esa es una muy buena pregunta. Aún puedes hacerlo, pero quizá debas reducir la intensidad y enfocarte más en la recuperación. Yo evitaría hacer entrenamientos largos, como ejercitarte durante 45 minutos a una hora, y tendría un volumen total de entrenamiento más bajo. Así que la cantidad de series que haces debe disminuir. Puedes levantar pesas y tener un gran entrenamiento en 20 a 30 minutos. Toma un minuto de descanso entre cada serie para permitir que tu ritmo cardíaco vuelva a bajar. Evita las clases de ejercicio de alta intensidad que no están personalizadas. Y en su lugar, concéntrate en tener un buen entrenamiento con descansos entre series. Permite que tu ritmo cardíaco vuelva a bajar entre cada serie. De esa manera, aún puedes obtener el estímulo necesario para desarrollar músculo, pero no estás sobrecargando tu sistema cardiovascular ni tu respuesta al estrés. También es importante no entrenar intensamente todos los días. Hazlo un día sí y un día no. Está bien, así que toma un día de descanso después de un entrenamiento intenso. Y en esos días de descanso, concéntrate en actividades ligeras. Haz respiraciones largas y profundas. Y aún mejor si puedes salir a la naturaleza y recibir la luz del sol de la mañana, que tiene un efecto natural para equilibrar el cortisol. Así que es importante darse cuenta de que la primera hora de tu día es hormonalmente diferente a cualquier otra hora. Y eso sucede, lo planees o no. Trabajar con esto no requiere nada complicado, solo una exposición adecuada a la luz, movimiento ligero, tomarte el café más tarde y un desayuno que no deshaga el trabajo. Si te gusta esto, revisa mi guía de inicio rápido de quema de grasa de 7 días en la descripción del video. Échale un vistazo. Dale like al video si te dio una nueva forma de pensar sobre tus mañanas, suscríbete para que no te pierdas lo que sigue y deja un comentario abajo. ¿Cómo suele ser tu primera hora después de despertar? Me encantaría conocer tu rutina matutina y por favor comparte este video con alguien que conozcas y te importe. Nos vemos en uno de estos futuros entrenamientos en video. Que seas bendecido.